Nos encontramos en el Tropical Park, ese lugar tan impresionantemente bello, hermoso y habitado los fines de semana por los miamenses, en la parte oeste de Miami. Nos encontramos aquí en la Peña de los Guantanameros. Y vamos a filmar y vamos a grabar algo sobre el deporte, sobre las cosas que están ocurriendo. Y entonces voy a empezar a entrevistar a algunos de los guantanameros que jugaron pelota, que amaban la pelota y que siguen amando la pelota. Ramón Rodríguez, sobrino del difunto Luis Suárez. Vamos a hablar del deporte estatal, el INDER de Cuba. En primeras, esos deportistas ahora que son famosos y que están ganando millones de dólares, fueron formados con recursos espurios. ¿Saben por qué? Porque todos los técnicos esos que invitaron del campo socialista a que educara, que lo formara en el deporte, le pagaron con creces. Y ese recurso y ese dinero que se usaba para formar a esos deportistas eran producto del robo, producto de la negociación con la Unión Soviética, producto de una serie de tratos que hizo el régimen de Cuba como cómplice para tener los recursos, producto del trabajo voluntario, producto del racionamiento, producto del robo de las propiedades a los cubanos, la legítima... todos esos recursos lo usaron para formar ese monstruo que se llamó el INDER. Ahora, vamos a situarnos en los primeros tiempos. Vamos a situarnos, por ejemplo, en el año 1980. Fue el año de la Embajada del Perú y de acontecimientos que ocurrieron. En el momento que estaban apaleando alrededor de la Embajada del Perú a los cubanos, ¿qué hacían los deportistas del INDER en Cuba? Seguir jugando pelota y seguir siendo cobrando por el Ministerio del Interior o por otras entidades de Cuba, que eran todas estatales, y seguían apoyando el régimen y salían y le caían a patadas y a batazos o en otro deporte a piñazos a la gente que protestaba en otras ciudades del mundo. Es decir, que ellos fueron indiferentes a un hecho social que estaba ocurriendo en su país. Exacto. Bien lamentable, pero ellos lo que estaban era para entretener a las multitudes, practicando su profesión. Sí. Okay. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Se comenta que Agustín Marchetti, cuando se empezó a hacer pelotero, tuvo que ponerse la franela del Ministerio del Interior porque era uno de los equipos que promocionaba el deporte en Cuba. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, Marchetti era del Ministerio del Interior. Cuando ya yo lo conocí, ya era un pelotero de la Nacional, pero seguía cobrando porque los peloteros cubanos cobran por eso de trabajo, y él era del Ministerio del Interior. ¿Comprende? Era del Ministerio del Interior. Es decir, que vistió la franela del MININ. Vistió la franela del MININ, yo no lo vi. ¿Y qué es lo que es el MININ? El Ministerio del Interior es el órgano represivo más grande que tiene el comunismo. Entonces, cuando ellos dicen que no quieren hablar de política, pero no es que hablen de política, es que hablen de la historia, de su pasado. Haber vestido el uniforme de una de las entidades más repudiadas en Cuba. ¿Entiendes? Entonces, déjame pasar a Alfredo Giró. Alfredo Giró, quiero hacerte una pregunta. En el año 1990, por la década de los 90, ¿qué acontecimientos ocurrieron en Cuba? Bueno, yo en el 90 estaba en Estados Unidos, ¿sí? Yo vine en el 69 para acá, pero sé que Marchetti, como todo el mundo dice que era del MININ, y él ha venido aquí, Jiqui Quintana, que es uno de los promotores que lo está entrevistando constantemente. Jiqui lleva muchos años en este país y debe saber lo que es la libertad, y no le ha hecho ninguna pregunta referente a la libertad de Cuba, sino que si algunos peloteros le darían libertad para jugar aquí y volver a Cuba. No. Lo que Jiqui tiene que preguntarle es ¿qué es de la libertad de Cuba? Marchetti, ¿hasta cuándo tú piensas ser esclavo de ese sistema? Es lo que tiene que preguntarle, que él no sabe lo que es la libertad. Ha vivido en la esclavitud y ha sido parte de ese régimen. Una pregunta que te quiero hacer. Yo estoy de acuerdo que Agustín Marchetti venga a ver a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que viene aquí y igual que en Cuba no quiere que se hable de la historia completa. Si el Herald fuera honesto y no fuera una máquina publicitaria de toda esta gente que están llegando, él abriría sus páginas a personas que tienen una opinión, que vivieron el deporte en Cuba y que fueron víctimas del deporte. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos cubanos que amaban la pelota
se quedaron en nada porque el Estado entendía que ellos no debían practicar la deporte y mucho menos ser profesionales por problemas políticos, por problemas de diferentes índoles. ¿Tú no crees que eso es criminal? Que unos hayan llegado a donde llegó Agustín Marchetti y otros que a lo mejor tenían tanto deseo de ser peloteros, tantas cualidades, se quedaron en el ostracismo. Y mejor que Marchetti, mejor que todo el mundo. Marchetti es un tipo que yo siempre lo recuerdo, porque me lo quieren poner que todos ellos podían jugar aquí. Algunos pudieran jugar, otros no. Y yo he hecho anécdota aquí donde Manuel Alarcón en 21 veces al bate, en 4 años, le dio un de bola en un zapato y 17 ponchados. Nunca le dio un hit. Y me lo quieren poner como que todos jugaban aquí. Él se quedó allí porque era revolucionario y no le importaba, siendo un ídolo cubano, estar aquí. Se le acabó la juventud y hoy ha padecido de depresión, ha padecido de 1000 cosas, que es lo que el mismo comunismo agarra y lo hace de todo ello unos guiñapos, como lo que ella ha venido hoy a ver que este exilio es lo más poderoso que existe en el mundo, que el exilio de Miami, que es el que va a triunfar en Cuba próximamente, si Dios quiere, este mismo año. Hay una cosa interesante que yo voy a preguntarle a Rafael Franco, un hombre que ha amado toda la vida el deporte, un gran prospecto en la tercera base, que ahora el otro día que entrevisté a Ramonín, me dicen que ustedes llegaron incluso a las finales por el equipo de Oriente, los mineros, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué pasó contigo, Rafael Franco, que no pudiste consumar y realizarte como pelotero en Cuba? Yo considero que la política que existía en esa época, el que ellos no consideraban que estaba de acuerdo políticamente con el gobierno, no lo ayudaba. Supuestamente yo hubiera podido haber sido la tercera base en el año 62 de los mineros. Sin embargo, llevaron a otro que era... ¿Recuerdas quién? No, ¿quién era? ¿Quién era? La tercera base de Camagüey, que nunca jugó como tercera base, nunca fue tercera base, fue como field, nunca jugó. Y lo llevaron porque era políticamente era la mejor. Pero no recuerdan el nombre, ¿no? No me acuerdo el nombre, era un zurdo, el de... Bateaba la zurda. Ángel Galeano. Ángel Galeano de Camagüey. A ese lo llevan por mí. Es más, a la votación que van a ver quién es la tercera base en ese año, estoy hablando del año 62 o 63, primera serie nacional de Cuba. Está los managers son los que eligen los jugadores. Está 2-2 la votación de los managers. El manager mío, que se llama Edildo Hernández, de Santiago de Cuba, vota en contra mía para elegir al de Camagüey. ¿Y qué ¿Por qué? Porque yo no era la persona que ellos consideraban que era de acuerdo con lo que ellos querían que fueran. Entonces, el señor ese que llevan ellos nunca pudo jugar porque no servía en tercera base, no servía en ningún lugar, y pusieron a jugar a la tercera base de que el hermano se quedó después en ¿cómo se llama? La tercera base que era pitcher, el otro pitcher. ¿Cómo se llama el pitcher? Este tipo que fue el que jugó tercera base. Esa serie se decide por un roletazo de Pedro Chávez por tercera base. Cuando vienen todos esos jugadores de Oriente que perdieron la serie, vienen todos esos jugadores que jugaban conmigo, Chavarría, qué sé yo, dijeron que si yo hubiera estado allí no hubieran perdido.